La desintegración de la moral, la política e incluso el entorno físico está avanzando rápidamente, dándonos la señal de que ya estamos en el final de una época, porque al final las cosas se aceleran. De este modo estamos en las puertas de una intervención decisiva del cielo, porque la civilización se apartó de Dios y ahora está respondiendo a las sugerencias destructivas del maligno. Y Dios no va a permitir que todo se destruya. Y el doctor Peter Howard, teólogo católico y fundador del Instituto Fulton Sheen, ha planteado que basándose en el propio Sheen, la purificación del mundo sucederá asociada a la Virgen de Guadalupe del Tepeyac, y que es un plan diseñado desde la creación del mundo. Aquí hablaremos sobre cómo es que la purificación del mundo se relaciona con la Virgen de Guadalupe, qué significa eso y qué deberíamos hacer al respecto. Te queremos recordar que te suscribas a este canal activando la campanita y a nuestra newsletter. Y en pantalla verás cómo colaborar con nuestra misión en Patreon y en el mismo YouTube apretando unirse como miembro del canal. Ahora, Fulton Sheen fue un arzobispo estadounidense que murió en 1979, conocido como gran teólogo y por su predicación mediática, especialmente por su trabajo en televisión y radio. Y tiene abierta su causa de beatificación. Los puntos fuertes de la predicación de Fulton Sheen fueron el combate al comunismo, la adoración eucarística y su devoción mariana. Respecto al comunismo, explicó que aunque había comenzado en Rusia, el problema eran los errores del comunismo, que podían extenderse al mundo entero. Sheen era un fatimista y creía que todos los caminos espirituales conducían a Fátima, y veía a la Virgen María como la mediadora de la naturaleza. Para él, el milagro del sol en Fátima simbolizaba que en manos de la Virgen la energía atómica podía usarse para la conversión. Sin embargo, en manos del hombre impío podría llevar a la destrucción. Y pensaba que la humanidad, de no elegir el camino de Fátima, enfrentaría una guerra nuclear. Sostuvo que la hora eucarística, una hora diaria de adoración eucarística, cambiaría el mundo. Dijo: imaginen lo que sería para la paz mundial, especialmente si los sacerdotes hacen esto. Decía además que ya se veían señales de los castigos autoimpuestos por la humanidad, y que Dios está permitiendo que suframos las consecuencias de nuestros propios actos, y que el día en que Dios diga basta estaba cerca. Sostenía la posición de los místicos y los padres de la Iglesia que interpretaron la historia del mundo en el contexto de los 7 días de la creación, considerando que cada día representa 1000 años de historia, y que cada 2000 años ocurría una purificación importante, como en el tiempo de Noé. La última purificación importante sucedió cuando la muerte de Jesús en la cruz, que significó nuestra redención. Y decía que en 2031 se cumplirán 6000 años de la creación, y sería el final del 6º día en que Dios creó al hombre. Y luego vendría el 7º día, el día de descanso, que es la era de paz. ¿Y por qué hablaba del año 2031 como cumpliéndose los 2000 años de la muerte de Jesús y no del 2033? Porque seguía a los padres de la Iglesia como Eusebio de Cesarea, Ireneo de León y Tertuliano, que basándose en las fechas que da la Biblia sobre el reinado de Augusto y de César Tiberio, sostenían que Jesús había nacido 2 años antes.
Y hoy hay consenso de que efectivamente hubo un error en el cálculo de Dionisio el Exiguo cuando fijó el año de nacimiento de Jesús. Además, sostuvo que la historia de la Iglesia se desarrolla en ciclos de 500 años y que cada uno de estos ciclos está marcado por un gran acontecimiento o por la aparición de un santo destacado. Durante el primer ciclo de 500 años ocurrió la caída de Roma, cuando Dios dio lugar al gran pontífice Gregorio Magno, quien había sido senador de Roma. Se volvió un monje benedictino y luego se dedicó a la conversión de los bárbaros y preparó el camino para una Europa cristiana. El segundo ciclo de 500 años nos llevó al cisma de Oriente, pero también hubo una decadencia en la santidad de la Iglesia. Gregorio VII, un benedictino, fue el elegido de Dios para sanar esta crisis y así poder preparar el camino para la gran civilización medieval. En el tercer ciclo de 500 años se produjo un quiebre en la unidad cristiana, con la Reforma protestante. El clero cayó otra vez en la corrupción. Las monjas se volvieron seculares y todo el mundo reconoció que hacía falta una reforma. Y el gran pontífice dominico, Pío V, salvó a la Iglesia a través de las reformas del Concilio de Trento y a través de las actividades misioneras por todo el mundo. Y ahora estamos en el cuarto ciclo de 500 años, con 2 guerras mundiales en 20 años y al borde del terror de una guerra nuclear. Dios le encomendó estos tiempos a Juan Pablo II, quien llamó la atención de todo el mundo como ningún ser humano en la historia. Y en el 2031 se conmemoran 500 años de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, en el 6000 aniversario de la creación y en el 2000 aniversario de la redención. Es como si todos estos eventos convergieran en 2031 y en Guadalupe. Cuando Nuestra Señora apareció en 1531 en México, fue en el centro de las Américas, en el centro geográfico de América del Norte y América del Sur. Y al aparecerse a Juan Diego, la Virgen expresó su deseo de ser conocida como Nuestra Señora de Guadalupe, que en el idioma azteca sonaba como la que aplasta a la serpiente. Y así Nuestra Señora llegó al Nuevo Mundo, estableciendo un punto de partida para la evangelización en las Américas como la mujer vestida de sol del Apocalipsis, y la que desde el principio de la creación está previsto que derrotará al maligno pisándole la cabeza, según Génesis 3:15. Con el milagro de la tilma, la Virgen convirtió a 9 millones de indígenas que hablaban más de 90 dialectos. Pero curiosamente, alrededor de esa misma época, aproximadamente 9 millones de protestantes abandonaron la Iglesia Católica en Europa durante la Reforma. Desde esa época, la Virgen de Guadalupe prefiguró a la Inmaculada Concepción, con su cabeza inclinada, sus manos juntas y por dar a luz, quien luego de la Revolución Francesa regresaría a Europa cuando en Lourdes dijo: «Yo soy la Inmaculada Concepción». Por lo tanto, la Virgen de Guadalupe jugará un papel crucial en la victoria final de Dios sobre el mal. ¿Y qué va a suceder en esta época que rápidamente se acerca a su fin? Veremos que muy rápidamente el mundo físico, lo político, lo social, lo moral, se desmoronará al mismo tiempo. Habrá una iluminación de conciencia. Y desde ahora cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de profundizar en su fe y de actuar como un faro de luz y amor, porque el mundo necesita más que nunca la guía de lo divino. Nuestra Señora, en las apariciones aprobadas de San Nicolás en Argentina, dijo que vivimos en los nuevos tiempos de Noé, donde aquellos que se refugiaron en el arca se salvaron.
y la Virgen de Guadalupe hoy será la insignia. Y hoy Nuestra Señora nos pide que nos consagremos a ella. Y misa, adoración, reparación, caridad y oración. Y si la purificación del mundo sucediera en 2031, entonces el aviso o iluminación de conciencia sería durante los 3 años y medio de la Gran Tribulación, 2028 o 2029. Bueno, hasta aquí lo que queríamos contar sobre cómo estaríamos, según Fulton Sheen, al borde de una era de paz, y que los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe marcaría ese tiempo. Ahora, si te gustó esto que contamos, deja un comentario, marca que te gusta este video y compártelo con tus amigos. Y me gustaría saber si piensas que estaríamos a menos de una década de la purificación del mundo por Dios, como suponía Fulton Sheen, o crees que no es así.